Bueno, entonces, como dije, esta es la función exponencial. Tiene estos crecimientos. Por el lado negativo, se va pegando al eje X, se va aproximando al cero, y ya con los valores positivos ya la función va creciendo, crece muy rápido. Bueno, y decía que tiene muchas aplicaciones, como crecimientos de deuda, también como, ¿cómo se dice? Sí, crecimientos poblacionales, etcétera. Y sí, estaba diciendo antes de que terminara la sesión que sí, que también mide por ejemplo, el consumo de cosas. Por ejemplo, decían de la droga ilegal en el mercado negro, que decían que no servía de nada legalizarlo, porque más bien solo aumentaría el consumo en el mercado negro. Y la razón es, como dije, porque una vez que la gente lo prueba en el mercado legal, ya se vuelve adicto y busca ahora un activo más fuerte, busca el mercado negro, porque ahí la intensidad de la droga es mayor, les pega más, la gente quiere algo que les pegue. Entonces por eso es que finalmente, ya que prueban el del legal, ahora se van al ilegal, porque ese es un activo mucho más fuerte. Entonces no sirve de nada, más bien vuelve adicta a las personas. No sirve de nada legalizar las drogas, más bien afecta. Y pues sí, y sí hay efectos secundarios. Por ejemplo, leía en una noticia que resulta que sí hace daño al corazón. La marihuana le va empeorando el corazón y provoca enfermedades cardiovasculares. Y también, aparte del cerebro, daña el cerebro porque lo vuelve tonto, lo vuelve el daño permanente. La gente que consume mucha droga, su cerebro pues después ya no sirve. Están como zombies. El efecto se vuelve, hagan de cuenta, permanente. Se quedan en un estado de zombie. Y me ha pasado con amistades que se han perdido por la droga. Y a uno les habla y no responden, no responden a nada, se quedan como en un estado de zombie. Entonces, pues sí, es un drama muy, muy fuerte. Bueno, incluso un padre leía un libro que se llama La porción olvidada de la niñez mexicana, escrito por un sacerdote, un padre, que ayudaba a niños de la calle. Y él decía, él como los ayudaba, él convivía con ellos, sí veía que los niños de la calle se drogaban. Y él decía, la droga es un reflejo de su dolor. Eso decía, la droga es un reflejo de su dolor. Entonces sí, no sí, porque quizás más bien, sí, los niños de la calle viven cosas feas y pues huyen a través de la droga. Y pues sí, igual se aplica a los demás jóvenes, que sí, pues tienen dificultades, pero pues se intentan refugiar en la droga. Pero no se recomienda que lo hagan. Más bien se pierden en la droga. Ahora entonces, vamos a seguir. Ahora, bueno, ya que describimos cuál es la función exponencial, que es esta, vamos a describir su derivada. Entonces vamos a escribir la derivada de la función exponencial es bueno, entonces la derivada de esta función exponencial, que es e elevado a la x, resulta que esta derivada es e a la x, es decir, es la misma. A ver, noten que para empezar, esta función es distinta a la que vimos la clase pasada, a las que vimos. A ver, ¿cuáles vimos la clase pasada? Por ejemplo, x al cuadrado, vimos su derivada. ¿Cuál otra vimos? X al cubo, vimos su derivada. Entonces noten que esta función es distinta a estas que vimos la semana pasada. Las que vimos la semana pasada, la x, ¿dónde está? Está aquí, la x. Pero en esta función, la x está como exponente. ¿Sí lo ven? La x está como exponente. Ay, no. Está como exponente. No como literal, como letra. Aquí x está aquí como base. Y su exponente pues es el número, 2, ya sea 3.
Pero en esta función exponencial, la x ¿cómo se encuentra? Se encuentra en el exponente. Y cuando derivamos el número e elevado a la x, esa derivada va a ser el mismo. Va a ser e a la x. Esta es la única función que cumple esto, que su derivada es la misma. ¿Sí se entiende? A ver, copien esto y ahorita lo vuelvo a repasar. Entonces la derivada de la función exponencial es la misma. Es e a la x. A ver, copienlo. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron esto? ¿Ya copiaron? No, entonces esta es la derivada de la función exponencial. Esta es la derivada de e elevada a la x. Es el mismo. Esta es la única función que cumple eso, que su derivada es el mismo. ¿Sí? Entonces esto pues téngalo grabado. La derivada de e a la x es el mismo. E a la x. Sí se puede demostrar. Sí, estas derivadas se obtienen. Se pueden deducir de dónde se encontró este resultado, se puede hallar, pero ahorita no lo voy a poner porque es hacer varios pasos. Entonces nada más lo voy a poner así: la derivada de e a la x es el mismo, e a la x. ¿Dudas hasta acá? Ahora entonces vamos a ver. Si hay dudas vayan diciendo. Ahora entonces ahora vamos a ver la función logarítmica. Escriban función logarítmica. O logaritmo natural, pónganle. Función logaritmo natural. Bueno, entonces el logaritmo natural es la función. El logaritmo natural es la función inversa de la exponencial. A ver, escriban eso. La función logaritmo natural, o más bien el logaritmo natural, es la función inversa de la exponencial. Bueno, y cumple lo siguiente. Pongan primer propiedad y... Ay, no. Ahí está. Vamos a ver, cumple que... El logaritmo natural... bueno, pónganlo aquí entre paréntesis, aquí. El logaritmo natural, ese es in
de x. Ahí está, esa es la función logaritmo natural, in de x. Entre paréntesis, esa es la función logaritmo natural. In de x. Bueno, entonces la función logaritmo natural cumple lo siguiente. La función logaritmo natural evaluada en e a la x, bueno, mejor nada más así. La función logaritmo natural evaluada en e a la x va a ser igual a x. Ahí está, como la función logaritmo natural, así se representa el logaritmo natural, como in. Como el logaritmo natural es la función inversa del exponencial, es como si se cancelaran mutuamente. Como son funciones inversas el logaritmo natural y el e, entonces se cancelan mutuamente. ¿Y quién queda solamente? El x. Esa es la propiedad que cumplen. Como son funciones inversas, se cancelan mutuamente. ¿Y quién queda solito? El x. A ver, copien. Bueno, además, ¿qué otras propiedades cumple? A ver, ¿ya copiaron esto? ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron esto? ¿O les falta por copiar? Me falta por copiar, profe, espérame tantito. Bueno, está bien. Bueno, ¿ya copiaron? Sí, profe, ya lo copié. Bueno, entonces, ¿qué otras propiedades cumple el logaritmo natural? Va a cumplir lo siguiente. Bueno, se va a cumplir lo siguiente. Por ejemplo, el logaritmo natural evaluado en el número e va a ser igual a 1. Ahí está, el logaritmo natural del número e es igual a 1. Es decir, el logaritmo natural es una función, que es una función que al aplicárselo a un número, me lo manda a otro número. Por ejemplo, el logaritmo de 1 va a ser 0. Logaritmo, por ejemplo, de 2 va a ser 0.6931. Otro ejemplo, logaritmo, por ejemplo, natural de 3 es 1.09. Ahí está, simplemente eso es el logaritmo natural. Al evaluarlo en un número, me lo va a mandar a otro número. ¿Sí? Eso es una función. Y por ejemplo, logaritmo natural evaluado en el número e va a ser igual a 1. Lo podemos comprobar aquí en la calculadora, lo tiene ya programado. El logaritmo natural evaluado en e es igual a 1. Ahí está. Logaritmo de natural del e es igual a 1. Se cumple esta regla del exponente. El logaritmo natural de e elevado a la x, ¿cuánto es? Es x. ¿Por qué? ¿Qué exponente tiene el e aquí? ¿Qué número tiene acá? ¿Qué exponente tiene? Díganme. ¿Qué exponente tiene el e ahí? ¿Qué número es?
Es decir, cuando un número no tiene exponente, en realidad su exponente ¿cuánto es? ¿Qué número es? A ver, díganlo o escriban al chat. ¿Sería 1? 1, exacto, su exponente es 1. Y pues se cancela el logaritmo con el e. ¿Y qué número queda? El 1. Ahí está, ¿qué es esta regla? El logaritmo se cancela con el e y queda la x. En este caso, la x ¿cuánto vale? 1. Ahí está, en realidad se aplica la regla. Es la misma. A ver, copien esta propiedad. Bueno, tercera propiedad. La tercera propiedad es la siguiente. El logaritmo natural evaluado en el número 1 va a ser igual a 0. Siempre el logaritmo natural de 1 va a ser 0. Bueno, el logaritmo natural ahorita no es importante saber de dónde se obtienen estos números. Pero sí, nada más lo único importante es saber esto, que es la función inversa del exponencial. El logaritmo natural es la función inversa del exponencial. ¿Qué es la función inversa? La función inversa hace precisamente esto que se cancelen mutuamente esas funciones. Que se cancele el logaritmo natural con su inversa. Se cancelan y ¿quién queda? La x. Bueno, entonces el logaritmo natural de e es igual a 1 y el logaritmo de 1 es 0. ¿Dudas hasta acá? ¿O algo que no haya quedado claro? Bueno, entonces ahora vamos a ver la gráfica. Esta sí la voy a graficar directamente. A ver, voy a hacer una nueva ventana. Bueno, vamos a ver. Entonces voy a graficar esa función. Logaritmo natural de x. A ver si me lo obedece. Entrada no válida. Vamos a ver. Vamos a ver. O a ver, creo que así. Ahí está, ahora sí, esa es. Logaritmo natural. Ahí está, esta es la función, logaritmo natural. Esta es su gráfica, a ver, la voy a pintar de otro color. Ahí está, esta de azul. Esta línea de azul es la gráfica del logaritmo natural de x. Aquí está, lo voy a escribir. De logaritmo natural de x. Esta es su gráfica. Esta gráfica, noten, antes de que copien. Cuando x tiene el valor de 1, ¿cuánto vale la función? Vale 0. Es decir, este punto de acá sobre la gráfica, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas 1,0. ¿Por qué 1,0? Es lo que acabo de decir acá. A ver, miren. La función logaritmo natural f de x es igual a logaritmo natural de x, a in de x, o lnx. Esta es la función logaritmo natural in de x. Entonces cuando la función vale 1, cuando x vale 1, tenemos que la función evaluada en 1, ¿cuánto es? Es logaritmo natural de 1. Lo ponemos en paréntesis. Logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale?
Logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale? In de x, ¿cuánto vale? Bueno, si quieren le quito los paréntesis para no confundir. In de x, ¿cuánto vale? In de 1, ¿cuánto vale? O logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale? Es decir, lo único que estoy haciendo es a la función logaritmo natural de x le estoy dando valores, como en el anterior. En el exponencial que hice, le fui dando valores a x. Ahorita le estoy dando el valor a x de 1. Entonces, todo donde haya x, ¿qué le debo poner? El número 1. Entonces, la función evaluada en 1 es igual a logaritmo natural de 1. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? A ver, digan o escriban al chat. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? ¿Cuánto vale? A ver, lo acabo de decir aquí. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? ¿Cuánto vale? Pues sería 1, ¿no? No, vale 0. Es lo que dice acá. Aquí lo dice. Logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale? 0. Pero, Entonces, con la función, cuando x toma el valor de 1, la función, ¿qué valor va a tomar? 0. Aquí está. Entonces, por eso la función, cuando x toma el valor de 1, la función ¿a dónde se va? A 0. Es decir, que tiene altura 0. La función va a tener una altura de 0. Por eso es que se queda sobre el eje horizontal. Se queda ahí. Cuando no sube ni baja, el valor de la coordenada y, de la segunda coordenada, vale 0. Entonces, esta es la gráfica de la función logaritmo natural. Pasa por el 1 en el eje x y después se va así. Se va de esta manera, de manera curva. Se va de esta manera, como se ve en la figura. Y noten que no tiene valores negativos. La función logaritmo natural no toma valores negativos de x. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven que no hay gráfica del lado negativo de x? ¿Sí lo ven? No hay gráfica aquí. No hay trazo. No, la línea azul desaparece cuando está el valor de negativo de x. Solamente tiene valores positivos. Solamente la función logaritmo natural toma valores positivos. Es decir, la gráfica del logaritmo natural viene aquí bajando, pegándose al eje vertical. No lo toca, sino nada más se pega al eje vertical y después ya se va curveado de esta manera. Y pasa por el 1 del eje X, por ahí pasa siempre. A ver, cópienle. Bueno, entonces esta es la gráfica de la función logaritmo natural. Y recuerden que siempre pasa en el 1. A ver, cópienle. ¿qué le salió? ¿Un gusano? Ah, bueno, apaguen el micrófono si ¿En la foto? si no van a participar. Bueno, sí. Hola. ¿Quién sabe si es tu papá? Pues tírala, ¿para qué te Sí, Dalia, apaga tu micrófono. Ay, disculpe, profe. Ah, bueno, ya copiaron la gráfica.
¿Ya copiaron la gráfica o todavía no? Perdón, profe, ahorita ya lo copio rapidito. Espéreme tantito. Bueno, entonces, bueno, sé que quizás se revolvieron, pero lo importante es saber que la gráfica del logaritmo natural es así. Y pasa por el 1 acá, en el 1,0. Y que el logaritmo natural es el inverso del exponencial. Esta propiedad es la más importante que sepan. Que pues como son funciones inversas, ¿qué pasa? Se anulan, se cancelan. Y es por eso que queda aquí la x. Se cancela el logaritmo con el e y es por eso que queda nada más la x. Bueno, ¿dudas hasta acá? Y bueno, y que el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces, ¿cuál es la derivada? Todo esto es para introducir la derivada de la función logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es bueno, entonces la derivada del logaritmo natural de x con respecto de x va a ser igual a 1 dividido entre x. Esa es la derivada del logaritmo natural de x, es 1 entre x. Recuerden que las derivadas siempre me miden los crecimientos o decrecimientos de las funciones. Es decir, cómo va creciendo esta función del logaritmo natural, va a ir creciendo como la función 1 entre x. Así va creciendo. Bueno, entonces copien esto. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron esta derivada? Sí, profe, ya. Entonces, entonces hasta ahora hemos visto dos derivadas. La derivada de la función e a la x, de la función exponencial. ¿Cuánto vale su derivada? El mismo, e a la x. Siempre va a ser eso. Y la derivada de la función logaritmo natural. La derivada de la función logaritmo natural, ¿cuánto es? 1 dividido entre x. Esa va a ser su derivada. ¿Dudas hasta acá? No, profe, ninguna. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Ahora pongan otro título. Vamos a ver otro tema. No es complicado, van a ver. Vamos a usar las derivadas anteriores. Vamos a usar derivada de una función multiplicada por una constante. Ahorita digo qué significa esto. A ver, copien, título. Derivada de una función multiplicada por una constante. A ver, copienle.
bueno, ya. Bueno. Entonces, miren. Si nosotros queremos calcular la derivada de una función f de x que a su vez está siendo multiplicada por una constante c, entonces su derivada respecto de x va a ser lo siguiente. Las constantes, cuando están junto a las funciones, estas constantes van a salir de la derivada. Es decir, va a salir fuera de la derivada. Y ya que se sale la constante de la derivada, lo que falta por hacer es derivar la función. A ver otra vez. Si tenemos una función, la que sea, una función que está siendo multiplicada por una constante, y si queremos derivar esto, lo que va a pasar es que la constante sale fuera de la derivada. Sale fuera y ya lo que hacemos es derivar la función normalmente. A ver, antes de que copien, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. Antes de que copien. Si yo quiero calcular la derivada de la función 5x a la séptima, hagan de cuenta que quiero calcular esta derivada, 5x elevado a la séptima. O bueno, mejor las que hemos visto. A ver, quiero derivar la función mejor 5e a la x. 5e a la x. Ahí está. ¿Cuánto vale esta derivada? Ahorita no copien, vamos a ver esta derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? 5e a la x. A ver, anteriormente vimos que la derivada de e a la x, ¿cuánto es? E a la x, esto lo sabemos. A ver, lo voy a escribir aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo. Aquí abajo, aparte. Vimos esto, que la derivada de e a la x es ¿cuánto? E a la x, es el mismo. Pero en esta ocasión, ¿qué función tenemos? La e a la x, pero multiplicada por 5. La tenemos multiplicada por 5. Es decir, tenemos esto precisamente, la función multiplicada por una constante. ¿Quién es la constante en esta ocasión? El 5. Entonces, ¿qué va a pasar con este 5? Este 5 va a salir fuera de la derivada. Y ya después, ¿qué hacemos? Pues derivamos normalmente la función e a la x. A ver otra vez, si se revolvieron. Cuando ustedes vean una función que ya hemos derivado, pero que está siendo multiplicada por un número, una constante es un número que conocemos, por ejemplo el 5. Esta es una constante, es un número. Entonces, ¿qué va a pasar con este número que está junto a la función? Este número va a salir fuera de la derivada. Y ya esta función ya se queda solito, sin el número. Y entonces ya la derivamos normalmente. Bueno, ¿y a cuánto va a ser igual esto? A 5 multiplicado por... En el paréntesis, ¿qué voy a poner? Voy a poner el valor de la derivada de e a la x. A ver, lo voy a poner aquí abajo. ¿Cuánto vale la derivada de e a la x respecto de x? ¿Cuánto vale? A ver, díganme. ¿Cuánto vale esa derivada? ¿Cuánto vale la derivada de e a la x respecto de x?